Bendiciones, amados. Comenzamos a avanzar este 2021, paso a paso, pero firmes y seguros en la presencia de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Dios, con la guianza del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que está con nosotros. Damos gracias a Dios en este primer mes del año 2021, mes de comienzos, mes de primicias. Y hoy quiero compartir una palabra. En el libro de Génesis, precisamente el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 1, se nos narra la creación. Y lo primero que Dios declara a través de su boca es, sea la luz. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios quiso comenzar, lo primero que hizo fue iluminar. Para poder observar, para poder arreglar algo en algún lugar, necesitamos de la luz. Necesitamos tener una visión clara de lo que hay y un entendimiento claro de qué es lo que queremos hacer, qué queremos lograr. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Cuando la Biblia nos habla de primicias, ese primer fruto, esa primera ofrenda, esa primera entrega, Dios también nos da lo primero. Dios nos enseña. Él es el mejor padre y es el mejor maestro. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 encontramos la revelación de Cristo como el verbo de Dios. Pero en el versículo 4, precisamente, declara el apóstol Juan, diciendo, hablando de Jesucristo, el verbo, el Hijo de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjate qué precioso es saber y entender que Jesús es la luz. Él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Después nos dijo a nosotros, a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué es la luz? Lo primero que Dios declaró, lo primero que Dios creó. Sea la luz. Cristo es nuestra luz. Sigue diciendo el versículo 5 de Juan capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Si ciertamente la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hemos escuchado, estudiado, aprendido, repetido esas palabras durante muchos años. Y hoy quiero hacer esa conexión. Cuando Dios comenzó a desatar el poder de su palabra para crear todas las cosas, lo primero que declaró, insisto, fue la luz. Ahora en Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y en ese verbo, en esa palabra, estaba la vida. A través de la palabra Dios da vida. A través de Cristo Dios nos da vida. Pero al mismo tiempo, ¿quién es Jesús? Jesús es la luz que viene a iluminar a todos los hombres. Allí está la vida, en la luz. Y el versículo 9, siguiendo en Juan capítulo 1, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pasó diciembre, pasó el 25 de diciembre, cuando la cristiandad a nivel mundial recuerda el nacimiento de Jesús. Y podemos decir, tomar estas palabras de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo. Dios, por decirlo de esta manera, Dios nos dio su primicia. Dios nos dio a Jesús. Dios nos dio su luz. En un principio aquella luz vino para traer entendimiento y para poder adelantar, manifestar ese proceso de la creación que culmina
en la creación del hombre por Dios. Aliento de vida, espíritu de vida. Y Jesús, cuando el ser humano comenzó a torcer el camino, comenzó a desviarse, comenzó a extraviarse y comenzó a amar más las tinieblas que la luz, apartándose de Dios y viviendo en una vida, digamos, teniendo una vida totalmente alejada del Señor. Y aún el pueblo escogido de Dios, Israel, había dejado morir lo espiritual. Mantenía la forma, mantenía el ritual, pero no había vida del Espíritu realmente en aquello. Dios envía a su Hijo. Dios nos entrega su bendición, el unigénito de Dios. Juan nos dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz, lo entendemos, ¿verdad? El sacrificio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué ocurre cuando ese verbo, esa palabra, esa luz, ese unigénito Hijo de Dios viene a la tierra, nos muestra el mensaje del Evangelio, nos muestra el camino al Padre y Él mismo se da como sacrificio, muere, pero luego resucita? Ahora la Escritura, el apóstol San Pablo, cuando habla de la resurrección de Cristo, dice que Él es las primicias. Él es el primer hombre que resucita de entre los muertos para no morir jamás. Él es la primicia, el primogénito nuestro. Somos hijos de Dios ahora. Somos herederos del Padre. Pero Cristo Jesús sigue siendo el primer hijo. Y sigue siendo la primicia de la resurrección, de la vida. Y hoy nosotros nos gozamos en darle a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. No podemos equiparar lo que Dios nos ha dado a nosotros, ni desde el principio de la creación, ni con el nacimiento de Jesús, ni con la resurrección de Jesús. Todo este proceso de Dios para nosotros ha sido darnos vida y vida y más vida y vida eterna. Y aún cuando algunos han muerto en Cristo, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. Y luego nosotros, aunque estemos de segundo, no quiere decir que somos menos valiosos, pero primero resucitan los muertos en Cristo y luego nosotros somos transformados y juntamente arrebatados. ¿Para qué? Para disfrutar completamente la vida eterna. Hay un plan de Dios. A pesar de los problemas que ha habido en los últimos años, a pesar del año 2020, que fue drástico, nefasto para muchos en el mundo entero, Dios tiene una visión, Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino para nosotros. Y en este año debemos renovar fuerzas, cobrar ánimo, saber que Dios seguirá cumpliendo su propósito. Porque no pueden más las tinieblas que la luz. Siempre la luz vencerá a las tinieblas. Y tú y yo estamos llamados a ser la luz de este mundo. Así que yo te pido que en este año recarguemos nuestras fuerzas. Está comenzando el año y es un buen tiempo para orar, para ayunar, para buscar la presencia, para activarnos en esa comunión con el Espíritu Santo y poder alcanzar ese nivel de resplandor. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, porque sobre ti ha nacido el sol de justicia. Dios es luz, tú eres luz. Así que en este 2021 vamos a brillar con la luz de nuestro Señor, porque la luz siempre derrotará a todo reino contrario y viviremos en esa luz de bendición. Padre, gracias. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, para que seamos nosotros portadores de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, el Verbo, la Palabra, el unigénito, el primogénito entre los muertos, la luz de este mundo. Gracias, Padre, por bendecirnos y gracias por darnos ese privilegio de ser portadores de la luz de Jesucristo, de ser portadores de su gloria.
Consagramos a ti este año 2021 y declaramos, Señor, que este es un año de bendición, de doble bendición, de restitución, de crecimiento, de expansión, porque las circunstancias no te detienen. Y si no te detienen a ti, tampoco nos detendrán a nosotros, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Dios. Amados, se les bendice. Tomemos ánimo, que estamos comenzando este año y la luz ha sido hecha a nuestro favor. Bendiciones.